Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy voy a tocar un pequeño tema referente al redil de las ovejas. ¿Qué es un redil? Un redil es un lugar en donde usted junta todas sus ovejas. ¿Vio los pastores? Cuando ponen en el redil adentro las ovejas, también los caballos se ponen adentro un redil, las vacas, todo. Es para que no se escapen, para que no tomen diferentes caminos. Eso es un redil, para guardar el ganado después que usted lo lleva a pastorear. Entonces vamos a explicar lo que significa el redil en la parábola del redil, que está en Juan 10. Es el Nuevo Testamento en el libro de Juan, en el capítulo 10, de los versículos 1 al 6, que dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Queridos hermanos, acá tenemos claramente explicado lo que es el redil de las ovejas. El redil de las ovejas era un lugar donde los pastores llevaban a pastorear sus ovejas y a tomar agua, y después llevaban a las ovejas a ese redil para que no se perdieran, para que estuvieran juntas, porque las ovejas es un animalito tan manso que no se da cuenta, y si se sale una del redil se pierde. Entonces, eso lo vamos a trasladar a la vida espiritual nuestra. Cuando usted vive delante del redil, adentro del redil de Jesús, bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, usted está protegido por la palabra de Dios, está protegido por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted se va de ese redil, ¿qué pasa? Empieza a ser amenazado por las cosas de este mundo. Empieza a ser amenazado por los pecados de este mundo. Entonces, ¿Jesús qué hace? ¿Qué hace Jesús? Jesús lo va a buscar a usted. Lo va a buscar. Como un pastor busca a la oveja que se le pierde. Y cuando está en ese lugar buscándolo, Jesús lo llama por su nombre. Entonces usted, como conoce la voz de Jesús, escucha y vuelve al redil de las ovejas, porque conoce quién es su pastor. Pero si usted conoce otra voz, la voz de un extraño, que no es el pastor, usted no va a volver al redil. Porque ese pastor es ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque no hace las cosas como Dios dice o Dios quiere. Las hace según Él quiere. Y es muy difícil que la persona vaya detrás de un pastor en donde lo está llevando un redil, donde usted no conoce cuál es ese redil. Porque usted no conoce si Jesús lo va a llevar al redil, junto con las 99 que no se perdieron. Nos va a llevar al redil de la vida eterna. Por eso acá dice, fíjese bien, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Está claramente expresado. Las ovejas no obedecen al pastor que no conocen. ¿Por qué? Porque no están seguras de que ese pastor las va a llevar a la salvación. Por eso escuchan la voz de su pastor que sí conocen y saben que las va a llevar sanas y salvas a su redil. ¿Y quién es el portero cuando Jesús llega al redil? ¿Quién es el portero que abre la puerta del redil? ¿Quién es ese portero? ¿Sabe quién es ese portero? Nosotros somos los porteros, porque abrimos nuestro corazón al Señor. Si nosotros no abrimos la puerta de nuestro redil, la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, jamás podemos ser conducidos a aguas tranquilas para que podamos reposar. ¿Sabe por qué? Porque usted va a atender a fábulas que no corresponden, a gente que les predica para su propio bolsillo o para su propio estómago. Pero Jesús quiere que usted entre en el redil de sus ovejas para que usted pueda practicar y usted pueda vivir una vida espiritual, cambiar su carácter. ¿Para qué? Para que el destino de esas cosas que usted busca en esta vida tengan un sentido eterno, es decir, la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado a qué redil queremos ser conducidos, en qué pastor tenemos que tener nuestra confianza. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia para escuchar a nuestros pastores cuando nos predica en la iglesia. Porque todos somos hombres, todos nos equivocamos, pero tenemos que pedirle al Señor tomar lo bueno de esa prédica y descartar lo malo. No porque el pastor sea una mala persona, sino porque el pastor también predica desde su propio corazón. Nosotros tenemos que predicar desde el corazón de Dios y atender al verdadero pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede llevar al redil verdadero para que nosotros recibamos la comida espiritual, para que esa comida nos lleve a la vida eterna. Seguimos. Vamos al libro de 1 Corintios en el capítulo 2. 1 Corintios en el capítulo 2. Capítulo 2, del 14 al 16. Del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Queridos hermanos, esto no es tan difícil de interpretar. Tenemos que poner nuestro corazón para saber que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque no vive en un camino con Dios, porque está destituido de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús es el pastor de las ovejas y del redil, nosotros empezamos a percibir una vida espiritual que antes no teníamos, porque Jesús sí es el verdadero pastor. A Él tenemos que atender. En un lugar de las Santas Escrituras, Dios dice: ese es mi Hijo amado, a Él yo mandé, a Él oíd. ¿Qué significa a Él oíd? Escuchá las palabras que mi siervo tiene para vos. Porque acá dice
Porque para los que nunca conocieron a Dios, las palabras son locura. Y esas palabras únicamente se pueden discernir espiritualmente. ¿Y sabe cómo usted puede conseguir discernir esas palabras espiritualmente? Cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón. Si no, es imposible discernir esas palabras. ¿Por qué? Porque usted primero tiene que escuchar a nuestro Señor Jesucristo para que Él destruya las escamas que usted tiene en sus ojos, para que usted pueda ver con claridad. Porque las personas que no conocen a Dios están ciegas, tienen un velo delante de los ojos. Pero si usted está convencido y tiene ganas de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él le va a sacar y le va a hacer caer las escamas de sus ojos. Pero esto conlleva una comunión durante toda la vida, hasta que el Señor nos llame a dormir. Porque nosotros nos dormimos de dos maneras, o nos dormimos en Dios, o nos dormimos sin Dios. Seguimos, queridos hermanos, con este estudio. Volvemos a Juan 10, otra vez. Juan 10. De los versículos 14 al 16, que dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer, y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Queridos hermanos, lo que yo estuve explicando anteriormente, Jesús nos está diciendo acá, en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Claro, no nos va a conocer si Él nos creó a imagen y semejanza suya. Él conoce todo lo nuestro, conoce hasta nuestro corazón. Y fíjese lo que dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y Él vino con una misión que el Padre le encomendó, poner la vida por las ovejas. ¿Qué significa poner la vida por las ovejas? Morir en la cruz, crucificado por sus ovejas, por sus hermanos, por sus amigos, por su creación. Pero no solamente la creación humana, la naturaleza, los animales, todo Dios dio la vida a través de su Hijo en la cruz para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Queridos hermanos, qué hermosa lección que nosotros encontramos en este libro. Es impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo nos comunica. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¡Claro! Tenemos obligación nosotros como Jesús de ir a las ovejas que necesitan de su amor y de su misericordia, predicarles el Evangelio para que ellos también puedan entender que pueden ser salvos y recibir la vida eterna. Eso es lo que Jesús quiere decir acá. Y sigue diciendo cuando termina, a esas también debo atraer y oirán mi voz. Claro, cuando usted es atraído por la belleza y el amor de Jesús, es atraído por ese pastor impresionante que aunque esté siendo pecador, igualmente Jesús lo ama, usted se entrega y entonces va a oír la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces va a haber un nuevo rebaño, dice el Señor, y un pastor que va a cuidar de ese rebaño. Seguimos con este estudio, queridos hermanos. Vamos a Juan del 27 al 28. Siempre Juan 10, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Queridos hermanos, tremenda promesa tenemos acá, que me hace recordar al versículo de Juan 3:16, porque Dios dio a su único Hijo
para que el que todo en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese lo que dice acá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro, porque las ovejas siguen al buen pastor, al que realmente se preocupa por ellas. A ese pastor hermoso que dio su vida en la cruz por todos nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque una vez que usted está bien cimentado en la palabra de Dios, una vez que usted sigue el camino de nuestro Señor Jesucristo, jamás lo van a arrebatar de la mano de Él. Es una promesa de nuestro Señor. Acá lo dice claramente. Nadie la arrebatará de la mano del Rey de Reyes, Señor de Señores, porque usted es un hijo preciado para Él. Y aparte es un amigo, porque Jesús dijo, yo no los voy a llamar más esclavos, sino los voy a llamar amigos. Impresionante, impresionante, amigos de Jesús. Y Jesús, como buen amigo, dio la vida en la cruz por todos nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de la vida y vida en abundancia. Y mientras estemos en esta tierra, estemos dentro del redil de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, protegidos de todo mal, porque eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Sigue, ahora vamos al Juan 9, del 39 al 40. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Hermano querido, si usted no cree en el juicio del Señor, que Él vino a este mundo para que nosotros, para que Él sea el maestro de todos los pastores, para que prediquemos, para que los ciegos abran sus ojos y los que ven sean cegados, claro, porque muchos no van a creer en la palabra de nuestro Señor, por eso van a ser cegados. Pero si usted cree en la palabra del Señor, porque usted es un ciego espiritual, su ceguera va a desaparecer y entonces usted va a ser otro hijo amado del Señor. Por eso fíjese en lo que dice en el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Claro, porque no estaban haciendo las cosas como corresponde. Y también eran ciegos como los demás, porque no veían y no querían entender lo que Jesús les hablaba, lo que Jesús decía. Endurecieron tanto su corazón que no pudieron entender que Jesús vino acá para juicio, para que los que no ven, que ellos están dentro de ese redil, de los que no ven, vean. Y los que ven, que realmente saben que Jesús está diciendo la verdad, sean cegados por sus propios pecados, por el yo y por todas esas cosas que tiene el ser humano que se pierde. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, con estas palabras de nuestro querido Maestro, porque acá Jesús nos está advirtiendo y Él sabe que somos todos ciegos y que necesitamos de su palabra para poder ingresar en el redil de la vida eterna. Vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 34, que es el Antiguo Testamento. Ezequiel en el capítulo 34. Ezequiel 34. De los versículos 11 al 16. Preste mucha atención, hermano, Porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré yo a mis ovejas
y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en los países, las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirán en buen redil y con pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Queridos hermanos, acá en el último versículo, Jesucristo está dando una lección de lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese lo que dice, la primera parte. Yo buscaré a la perdida y haré volver a la redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Nos detenemos ahí. Hasta ahí tenemos que ayudar a los demás. Hasta ahí tenemos que sacar a esas ovejas de las naciones en donde están perdidas por los pecados. Tenemos que rescatarlas. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que traerlas al redil de nuestro Señor Jesucristo para que ellas también sean sanadas y restauradas. Queridos hermanos, Jesús nos está advirtiendo acá que Él reconoce el rebaño. Y tengamos cuidado, porque podemos ser esparcidos nosotros también. Por eso, cuando nos perdamos, ¿a quién vamos a prestar atención? ¿Cómo volvemos al camino del que nunca tendríamos que habernos ido? Con Cristo, el único. No hay otro. Con Cristo. No nos hagamos vanagloriosos predicando lo que nuestro corazón quiere o lo que a nosotros nos parece bien. Nosotros tenemos la obligación de predicar las Santas Escrituras, de predicar a Cristo y a este crucificado, de mostrarle al mundo que realmente Jesucristo es el Mesías, es el único que puede llevar a las ovejas al redil. Tengamos mucho cuidado y respeto por todo esto. Y ahora vamos a leer la segunda parte del versículo 16. Fíjese lo que dice. Pero a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Queridos hermanos, acá lo dice claramente. Todas las ovejas que vivieron de las otras ovejas se engordaron, estuvieron, en una vida de lujos, en una vida que el Señor no quiere. Tenemos que tener una vida de humildad, una vida de amor hacia el otro, no vivir del otro. Porque es mejor dar que recibir. Es mejor. Porque así usted, haciendo esa ley, usted va a recibir miles de bendiciones hasta que sobreabunde. Y fíjese lo que dice al final. La apacentaré con justicia. Tengamos mucho cuidado porque la justicia de Dios es una justicia que no permite ninguna cosa mala, sino que tiene que ser todas las cosas que se hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la verdad. Y esa verdad, nosotros los que tenemos el privilegio de poder hablar de esa verdad, la tenemos que guardar en nuestro corazón y darla a conocer para que los demás puedan sanarse,
para que los demás conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores, y para que los demás, nuestros hermanos que están sufriendo en todo el mundo, que son las ovejas perdidas, que tenemos que traer al redil como buenos pastores, puedan salvarse y tener vida eterna. Tenemos que copiar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que lograr que las ovejas escuchen nuestra voz y entonces nos conozcan y nos sigan al redil de la vida eterna. Queridos hermanos, está muy claro todo esto. Dios quiere que nosotros volvamos al redil. ¿Y de qué manera volvemos al redil? ¿O vamos a ingresar en el redil de Dios? Solamente conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra manera. Dios dijo, oíd a mi Hijo, yo mandé a Él, óiganlo a Él. El único que nos puede dar la vida y nos puede dar la vida en abundancia. Queridos hermanos, busquémoslo. Él siempre nos está esperando. Abra la puerta de su redil, que es la puerta de su corazón, ábralo para que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo cenen con usted y se queden a vivir con usted hasta que el Señor disponga lo contrario, para ir a dormir, con Cristo o sin Cristo. Queridos hermanos, Dios les bendiga y oramos por estas palabras. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das. Gracias porque también nos enseñas cuál es el verdadero camino, la verdad y la vida. Gracias por tanto amor por nosotros pecadores, Señor. Gracias, gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén.